El Ministerio Libres al Fin y esta estación presentan el programa La Verdad como está escrita con el pastor Gilberto Costa. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ahora con ustedes, el pastor Gilberto Costa. Dios les bendiga a mis amados hermanos y hermanas que en esta hora se conectan con el programa La Verdad, ¿cómo está escrita? Les saluda el pastor Gilberto Costa desde la República Oriental del Uruguay. Estamos contentos, estamos felices de servir a ese Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Hoy tenemos un programa, como siempre, sumamente, ¿verdad?, importante, interesante, ¿verdad?, donde vamos a continuar, ¿verdad?, este tema de cómo Dios quebranta a los que han de ser levantados. Bendito sea el Señor. Dios tiene que quebrantar esas áreas del hombre fuerte, esas áreas, ¿verdad?, que pueden provocar que usted y yo no podamos ser levantados cuando suene esa gran trompeta. Bendito sea el Señor. La resistencia ciertamente al quebrantamiento de Dios prolonga ese proceso. Hoy vamos a darle continuidad, ¿verdad?, a ese tema de cómo la resistencia de los creyentes a que el Espíritu Santo pueda formar ese hombre nuevo completo, pues lo único que crea es que prolonga el proceso de quebrantamiento. Y peor aún, si suena la trompeta y usted no le permitió al Espíritu Santo que hiciera el trabajo completo en su vida, pues tristemente te lo tengo que decir, pasarías entonces a la condenación. Recuerde que unos van a ser tomados y otros van a ser dejados de la iglesia. Unos se van, otros se quedan. La Biblia dice que el arrebatamiento será como los días de Noé. Así que, mis amados hermanos, démosle paso a toda carrera a este quebrantamiento que Dios está permitiendo en nuestra vida, cuyo propósito es bueno para nosotros. Dios está buscando esa área en nuestra vida que riñe contra la voluntad de Él. O sea, Dios es un Dios bueno, que lo que busca precisamente es sacar de nosotros lo mejor para Él. Y ciertamente si Él logra eso en nosotros, vamos a ser parte de ese pequeño remanente, de esa manada pequeña que habló Jesús, que van a ser honrados por Dios y en gran manera. Bendito Dios. Rápido damos, ¿verdad?, los saludos a Norte, Centro, Suramérica, el Caribe, el continente europeo, a nuestros amigos pastores acá en Uruguay, a César Fontela, a Jorge Coronel, al pastor Claudio, a nuestra hermana Noemí, a su esposo José Luis, a la hermana Nail de Valadares, a todos los hermanos, hermana Alicia allá en Argentina, el hermano Marcelo, hermano Botaro, Fernando Botaro, allá, ¿verdad?, donde vamos a estar yendo prontito a Argentina. Esa es otra, ya lo del viaje de Argentina pues ya es una gran realidad. El 13 de agosto salimos, si Dios lo permite, hacia Buenos Aires. Vamos a estar un mes, 3 semanas en Argentina visitando diferentes lugares, no solamente Buenos Aires, sino que vamos a ir a varios lugares de Buenos Aires y también estaremos yendo a La Pampa y posiblemente a otros lugares más de Argentina. Así que le pedimos la oración y enviamos saludos, ¿verdad?, especiales a todas esas personas, ¿verdad?, esos pastores, esos coordinadores que nos están dando la mano para que esta gira que le hemos puesto como título Cristo viene se pueda hacer una realidad. Primeramente, ¿verdad?, le damos la gloria y la honra a Dios por el privilegio que nos concede de una vez más poder salir a otra nación a llevar el evangelio de Jesucristo como está escrito. Bendito Dios. Saludamos al pastor Marcelo, a Florentín, a Gustavo allá en Florencio Varela, también a la hermana María, al pastor Rivas, también por allá, al pastor Ricardo Rivas, y a todos los demás hermanos que de una forma u otra, ¿verdad?, pues son parte de esta organización, de esta logística de lo que va a ser esta gran cruzada por el país de Argentina. Bueno, vamos a dar los números de teléfono como de costumbre para aquellos hermanos que quieran invitarnos, ¿verdad?, a predicar, ya sea localmente donde nos encontramos acá en Uruguay o
en diferentes partes del mundo, incluyendo Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Puerto Rico, el Caribe, bueno, el mundo entero, Europa. Estamos ya pensando, estamos ya sintiendo, ¿verdad?, de parte de Dios, dar un viaje hacia España. Así que este número, pues, usted nos puede conseguir donde quiera que usted nos escuche en esta hora. Puede marcar a este número de WhatsApp, que es un número, ¿verdad?, internacional, un sistema que nos acerca a todos los países. Usted puede marcar el prefijo símbolo de más 52 1 916 140 83 20. Símbolo de más 52 1 916 140 83 20. Una vez más, símbolo de más 52 1 916 140 83 20. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico gio_costa@live.com. Gio o Gio _costa@live.com. Y nuestro teléfono, ¿verdad?, para Estados Unidos o Puerto Rico es el siguiente. En Puerto Rico vas a marcar el 787-479-6677. 787-479-6677. Bendito sea el Señor. Mi mamá, Eda Sandín, está allí, ¿verdad?, presta para atender su llamada, ya sea para la oración, para pedidos de los materiales que nosotros predicamos, ¿verdad?, en esta programación. Ella se llama Eda. Con mucho gusto ella le va a recibir su llamada. Y si siente de parte de Dios en su corazón ayudarnos, ¿verdad?, con una ofrenda misionera, hágalo, hermano. Estamos de lleno en el campo misionero y ciertamente, pues, tengo que decirlo, hay gastos por todos lados y en la medida que usted nos pueda ayudar, pues le vamos a agradecer en el alma. Son las almas, ¿verdad? Nuestro norte no es la plata. Así que lo que Dios ponga en su corazón, ayúdenos para que nosotros podamos seguir llegando a otras naciones. Ahora sí, mis amados hermanos, vamos a lo que vinimos. Nos humillamos delante de la presencia del Señor para que el Espíritu Santo tome dominio y control de esta programación. Padre, en esta hora me humillo delante de ti. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy las gracias por el privilegio que tú me concedes de poder ser representante, portavoz de este poderoso evangelio tuyo, Señor. Glorifícate en medio del pueblo, abriendo los ojos, los oídos, las mentes, los corazones, de manera que podamos recibir con mansedumbre la palabra que puede salvar nuestras almas. Glorifícate, Padre, sanando a los enfermos en esta hora, libertando a los cautivos, reconciliando a muchos apartados que por alguna razón se han alejado de ti, Padre. Glorifícate, Padre amado, que toda gloria, toda honra va a ser para ti. Ato mi carne, ato el poder de la carne a tu palabra, a tu espíritu, a tu plan y a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, pastores, evangelistas, maestros, cuerpo ministerial en general de Jesucristo, presten mucha atención. Estamos ciertamente en la recta final donde la iglesia está a punto de ser levantada. Dios está permitiendo, ¿verdad?, las dificultades, las aflicciones, las tribulaciones en cada uno de nosotros. La Biblia le llama el quebrantamiento de Dios, con el único propósito, como lo hemos dicho, de sacar a la luz de nosotros lo mejor para Él, ya que esa iglesia que se está dejando quebrantar, que está dejando que Dios use esa herramienta para sacar para afuera la mundanalidad, los malos hábitos, las obras de la carne, las envidias, los celos, la amistad con el mundo, todo eso, hermano, va a ser la iglesia que se va a casar con Jesucristo. Alabado sea Dios. Si usted no permite que el Espíritu Santo le guíe a toda justicia y a toda verdad, les repito, va a tener problemas. La resistencia a ese proceso que Dios ha comenzado en nosotros, que es el quebrantamiento que Él usa, hermano. Él usa cualquier cosa para lograr su propósito, hermano. Si usted resiste a este proceso, mire, la resistencia lo único que va a provocar es que el proceso de quebrantamiento divino se prolongue en tu vida. Tienes celo y el Espíritu Santo está tratando de quitarte los celos.
tienes envidia y el Espíritu Santo está tratando de quitarte la envidia y pones resistencia y sigues practicando esas cosas, pues vas a prolongar que Dios te siga quebrantando. Vas a ver problemas, más situaciones que tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? Porque no te estás dejando quebrantar esa área en tu vida, hermano. Nuestra disposición a rendirnos enseguida lo acorta. Fíjese, es totalmente diferente. Si tu disposición, ¿verdad?, en rendirte a ese quebrantamiento que Dios está usando para sacar lo mejor de tu vida a la luz, acorta ese proceso de quebrantamiento. Esta es la única área, escúcheme, esta es la única área en el proceso de quebrantamiento en el cual podemos tener injerencia. Bendito Jesús. No elegimos los blancos, no dictamos las circunstancias, ni elegimos las herramientas. Escúcheme, por favor. Pero podemos, a través de una disposición de rendirnos a Dios, determinar cuán intensa será la presión y por cuánto tiempo continuará este proceso. Cuanto más rápido identifiquemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida y nos rindamos a Él, mejor será para nosotros. Mientras más rápido tú identifiques tus obras carnales que no le agradan a Dios, mejor va a ser para nosotros. Sea Dios glorificado. Se acerca el momento del arrebatamiento, iglesia. No desperdiciemos este espacio de preparación final y total, que es en alma, en cuerpo y en espíritu. Cuando resistimos el proceso de quebrantamiento, Dios debe entonces ajustar la clavija un poco más fuerte. Debe introducir el cincel un poco más adentro y deberá entonces pulirnos con un poco de más fuerza. ¡Ay, santo Jesús! Los que resisten a Dios por mucho tiempo ciertamente no son destruidos. Más bien, por lo general, nos veremos aplazados, escuche, indefinidamente. En otras palabras, van a ser ignorados. Van a permanecer sin ser usados. Escúchame. Se estancan en un nivel de crecimiento y de madurez espiritual. Qué tremendo, hermano. Estamos bajo el tema: la resistencia prolonga el proceso del quebrantamiento. Hermanos, el propósito de Dios es quebrar nuestra voluntad. Escúcheme, no nuestro espíritu. El quebrantamiento no es para destruirnos, iglesia. Su propósito, repito, no es destruirnos, sino llevarnos a una posición de máxima plenitud y madurez en la cual Él pueda usarnos en su reino. Sea Dios glorificado. Él desea que le rindamos el control de nuestra vida totalmente. La última cosa que Pedro, el apóstol Pedro, deseaba perder, ¿verdad?, era el control. Él deseaba dictaminar si le lavarían los pies o no. Deseaba decidir los términos a través de los cuales pudiera probar que Jesús realmente estaba caminando sobre las aguas y la manera en la que Jesús se convertiría en el Mesías. Nosotros somos como Pedro. Cada uno tiene mucha dificultad para rendir el control. Claro que sí. Siempre queremos tener la última palabra. Mas el quebrantamiento es el proceso de Dios para llevarnos al punto en el cual no solo no tengamos la última palabra, sino que tampoco tengamos nada que decir más que preguntar: Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Al apóstol Pedro le llevó 3 años llegar al lugar en el cual estaba dispuesto a decirle a Jesús: sí, seré y haré lo que tú quieras. Te rindo el control total a ti. Luego de la crucifixión de Jesús, el apóstol Pedro volvió a pescar. Una mañana Jesús lo encontró en la playa y le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces Jesús hizo esta pregunta y 3 veces Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dio a Pedro una tarea muy específica para hacer: alimentar y cuidar las ovejas. Mire para allá.
Los seguidores de Jesús que necesitaban un pastor, hermano. Pedro finalmente se rindió completamente a lo que Jesús deseaba de él. El Señor le había dado como objetivo un ministerio sobrenatural en Dios, hermano. Y en el día de Pentecostés le dio el poder para llevar a cabo ese ministerio maravilloso. Escucha lo que finalmente escribió el apóstol Pedro. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, qué cosa tremenda. Eso se encuentra en 1 de Pedro capítulo 5, verso 5. Pedro estaba citando Proverbios 3:34 en su carta, hermano. Pedro conocía la veracidad de este versículo en su vida. Mis amados hermanos, Dios no comete errores en el proceso de quebrantamiento. Él sabe precisamente cuáles son las áreas en nuestra vida que deben convertirse en un blanco. Él sabe cuáles circunstancias debe acomodar para quebrantarnos y cuáles herramientas debe de usar. Él sabe con claridad cuánta presión podemos soportar. Y naturalmente Él se ocupa en la tarea de perfeccionarnos. La buena noticia, amado pueblo de Dios, es que nunca Él hace algo que sea menos que perfecto en nuestra vida. Naturalmente, si nosotros tan solo nos rendimos a su voluntad. Este es su programa La Verdad como está escrita. Estamos, ¿verdad?, bajo el tema la resistencia al quebrantamiento prolonga el proceso. Mis amados, muchas personas hoy creen que pueden escaparse de Dios, que pueden resistir lo que Él reclama de su vida y vivir a su manera. Creen que pueden pecar y escapar del castigo de Dios. Y ciertamente están muy equivocados. Se debe pagar un precio por rebelarse contra Dios. La rebelión no es algo que se limita a los que participan en marchas de protestas, que se involucran en el terrorismo o que se escapan de su casa. Cada uno de nosotros tiene una veta de rebelión que pone de manifiesto a su manera. Ciertamente todos atravesamos épocas en las que no deseamos renunciar a nuestros caminos, en las que no queremos rendirnos ni deseamos que Dios quebrante nuestra voluntad. Mis amados, esta veta rebelde se resiente contra Dios y lo resiste. Por ejemplo, el profeta Jonás rehusó dejar que Dios lo quebrantara. No quiso rendirse ante la voluntad de Dios cuando Dios llamó a Jonás para ir a la ciudad de Nínive, para reprender a la gente por su maldad. Jonás se fue a Jope y se subió a un barco con destino a Tarsis, una ciudad que se encontraba a unos 1000 kilómetros en dirección opuesta. Mire lo lejos que se fue. Usted puede ver esta historia en Jonás capítulo 1, verso 1 al 3. Ciertamente Jonás no quería hacer lo que Dios quería que hiciera. Entonces él intentó huir y esconderse de Dios. Esta táctica no le dio un buen resultado, ni tampoco da resultado en nuestra vida, mis amados hermanos. Detengámonos a considerar la futilidad de tratar de huir de Dios. ¿De qué manera puede huir de la presencia de Dios cuando todo lo que existe, todo lo que tiene vida, todos los lugares, no solo en este planeta, sino también en todo el universo, se encuentra ahora y para siempre en la presencia de Dios? Haga esa pregunta. Solamente una persona autoengañada puede pensar que es posible huir de Dios y escapar de su presencia. Mis amados, huir de Dios es como querer huir de su propio corazón. Es imposible escapar y permanecer vivo. Cuando Dios comienza a apretarnos la soga, a acorralarnos con circunstancias específicas, generalmente tratamos de escapar. Nos parecemos a Jonás. Es posible que no hayamos tenido el llamado a Nínive, pero en casi todos los casos de quebrantamiento, inicialmente procuramos resistirnos a hacer lo que Dios desea.
Siempre buscamos una forma de escapar. Permítame presentar el escenario de la historia de Jonás. Nínive era una gran ciudad ubicada a unos 800 kilómetros al noreste de Jerusalén. Como capital del imperio asirio, Nínive era conocida por su belleza, esplendor, grandeza y poder. Los habitantes de Nínive eran guerreros feroces que tenían una reputación de torturar de manera atroz a quienes tomaban cautivos. En el tiempo de Jonás, los asirios se estaban tragando a las naciones pequeñas y los pueblos que estaban a su alrededor. El ataque a Israel era solo cuestión de tiempo. Jonás lo sabía y se las vio muy mal cuando Dios lo llamó para ir a semejante lugar para predicar el castigo de Dios que vendría sobre esta gente tan peligrosa. En esencia, Dios le estaba pidiendo a Jonás que fuera a presentarse ante sus enemigos y que les predicara el arrepentimiento. Jonás deseaba ver que los habitantes de Nínive fueran castigados, no salvados. Véase Jonás 4, verso 1 al 3. Jonás hubiera preferido morir antes de ver a sus enemigos arrepentirse de sus malos caminos y recibir el perdón de Dios. Jonás sentía tanta hostilidad hacia los asirios y estaba tan enojado con ellos que estaba dispuesto a desobedecer a Dios y a morir en su desobediencia. Se fue a Jope y compró un boleto hacia Tarsis, ciudad que generalmente se cree que estaba ubicada donde ahora se encuentra España. ¿Alguna vez Dios le ha pedido algo a lo cual usted haya respondido: Señor, no lo voy a hacer, o lo haré después, pero no ahora? Algunas veces nuestra rebelión toma otra forma, mis amados, al decir: yo sé lo que me estás diciendo que haga, pero creo que he encontrado una manera mejor de hacerlo. Qué cosa tremenda. Si no estamos dispuestos a elegir obedecer a Dios, mis amados, explícita e inmediatamente estamos en rebelión. Y ciertamente su rebelión traerá una respuesta inmediata. Dios responde a nuestros actos de rebelión, claro que sí. Nos envía entonces una tormenta, tal como lo hizo en la vida de Jonás. Ni bien había zarpado el barco de Jonás hacia Tarsis, se levantó una violenta tormenta y el barco en el cual navegaba estuvo a punto de hundirse. La tripulación comenzó a tirar cosas por la borda en un intento por alivianar el barco y salir de la zona de la tormenta. Jonás estaba durmiendo en el interior de la nave. Estaba haciendo todo lo que podía, no solo para huir de Dios, sino para hacerle caso omiso. Finalmente el capitán se dirigió a Jonás y lo despertó diciendo: ¿cómo puedes tú dormir? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. No existe mención alguna, mis amados, de que Jonás siquiera haya susurrado a Dios. La tormenta continuaba arreciando. Cuando nos rebelamos contra Dios, otros vienen y nos preguntan lo que estamos haciendo. Si esto sucede en su vida, escuche a aquellos que intentan advertirle del peligro en el que usted se encuentra. La situación de Jonás, mis amados, no tuvo un cambio tan bueno. Los marineros finalmente llegaron a la conclusión de que la tormenta debía ser un castigo por culpa de alguien que se encontraba a bordo del barco. Echaron suertes para ver quién era responsable de la tormenta. Mis amados, es muy probable que pusieran piedras dentro de una bolsa, una negra y todas las demás blancas. Cada persona debía sacar una piedra, y el que sacara la piedra negra sería considerado como el culpable. Como era de esperarse, Jonás fue quien sacó la piedra negra. Los marineros le preguntaron: ¿quién eres tú? Jonás respondió: soy hebreo y temo al Señor, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces los marineros le preguntaron: ¿qué has hecho? Jonás admitió delante de ellos que estaba huyendo de Dios. ¿Qué debemos hacerte para que el mar se calme? Jonás dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar
se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Véase Jonás 1, 8 al 12. Aún frente a las aguas embravecidas y los vientos feroces, Jonás siguió resuelto en que prefería morir antes que predicar el mensaje de arrepentimiento a sus enemigos. Los marineros no deseaban hacer lo que Jonás les había dicho. Hicieron todo lo posible para volver a tierra, pero el mar se embravecía cada vez más. Finalmente clamaron al Señor pidiéndole que no les tomara en cuenta lo que estaba por hacer, y luego tomaron a Jonás y lo tiraron por la borda. En las tormentosas aguas había un enorme pez que, según dice la Biblia, Dios había preparado y estaba esperando a Jonás. ¡Qué terrible! No sé qué clase de pez era. Unos especulan que pueden ser una ballena o algo semejante, ya que existen ballenas lo suficientemente grandes como para tragarse un automóvil pequeño. El hecho es que Dios proveyó el gran pez para que se tragara a Jonás. Él permitió que Jonás viviera dentro de aquel gran pez. Por más que lo intentara con toda su fuerza, parecía que Jonás no se podía morir. Dios tenía un gran propósito para Jonás que aún no se había cumplido. Se encontraba él en el proceso de quebrantar a Jonás, no de matarlo. Dios no lo quería muerto, lo quería vivo y predicando en Nínive. Al fin de 3 días y 3 noches dentro de aquel gran pez, Jonás finalmente oró al Señor. Su oración fue la de un hombre que se estaba rindiendo al quebrantamiento. Le declaró a Dios que aquello que él había prometido, es decir, ser profeta de Dios, eso haría. Jonás capítulo 2, verso 1 al 9. Finalmente sometió toda su voluntad completamente al Señor. Se rindió totalmente. Y las escrituras hablan y dicen: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Jonás fue a Nínive, caminó por la ciudad durante 3 días proclamando: 40 días más y Nínive será destruida. Jonás no proclamó las palabras de Dios con amor, simplemente estaba obedeciendo. Había rendido su voluntad a Dios, pero no su actitud. Hablaba con ira, no con compasión o misericordia. Estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho, pero en el fondo de su corazón no quería ver a estas personas realmente convertidas. Su motivación era mala, aunque sus palabras eran las correctas. La voluntad de Jonás había sido quebrantada y se había sometido a Dios. Ahora Dios actuaría en contra de la actitud de Jonás. Ciertamente los habitantes de Nínive, ante la consternación de Jonás, recibieron su mensaje, creyeron en Dios, declararon un ayuno que aún hasta los animales tuvieron que ayunar. Desde el más grande hasta el más pequeño, todos ayunaron y se cubrieron de cilicio en señal de arrepentimiento. Escúcheme, hasta el rey de Nínive se levantó de su trono, se quitó las ropas reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre el polvo. Y ciertamente decretó que ninguna persona comería ni bebería, sino que en cambio se cubriría de cilicio y clamaría con urgencia a Dios. El rey, mis amados, así lo decretó. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mis amados, Dios estaba usando a los habitantes de Nínive como una herramienta en la vida de Jonás, pero también estaba usando a Jonás como una herramienta en la vida de los ninivitas. Sin embargo, a diferencia de Jonás, los habitantes de Nínive respondieron rápidamente al proceso de quebrantamiento de Dios. Se arrepintieron inmediatamente y la Biblia dice con claridad: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Véase Jonás 3:10. Mis amados, Dios había logrado el quebrantamiento que esperaba en los habitantes de Nínive. Sin embargo, su obra en Jonás aún no había terminado. Jonás seguía deseando morir antes que vivir, sabiendo que los ninivitas se habían arrepentido y se habían salvado. Jonás permaneció enojado con Dios y con los habitantes de Nínive. Dios le preguntó: ¿tienes algún derecho a estar enojado? Jonás no respondió a esta pregunta. En cambio, se sentó en un lugar al este de la ciudad y aguardó para ver qué pasaría. En un intento por tratar con Jonás, el Señor nuevamente le dio una lección. Una calabacera creció rápidamente para darle sombra, pero luego, al amanecer del día siguiente, un gusano hirió la calabacera y ésta se secó. Cuando el sol subió, comenzó a soplar un viento abrasador del este y el sol ardía con tanta fuerza que Jonás se sentía desmayar. En lugar de estar agradecido a Dios por la calabacera o rendirse a la lección del gusano y del viento abrasador, Jonás todavía dijo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios le preguntó nuevamente a Jonás: ¿tienes derecho a estar enojado por lo de la calabacera? Jonás le replicó: sí, estoy tan enojado que podría morir. Mis amados hermanos, aquella fue la palabra final de Jonás hacia Dios, al menos hasta donde nosotros sabemos. La historia termina cuando Dios habla diciendo: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Véase Jonás 4:10. Amado pueblo de Dios, la Biblia no registra ninguna respuesta de Jonás. No tenemos ninguna indicación de que Jonás haya tenido un ministerio posterior. Aparentemente Dios no pudo usar a Jonás hasta que no tuviera un cambio en su corazón, como así también una voluntad rendida. Y Jonás, tristemente, se negó a rendirse. Este relato de Jonás no se limita a la historia bíblica, por supuesto. Ciertamente en el pueblo de Dios hay mucha gente, pero muchos hermanos, y me tengo que incluir también en algunas ocasiones, que a veces no queremos rendirnos a la voluntad del Señor. Mis amados, ¿cuál es su respuesta ante Dios hoy? Y ante sus enemigos, y ante las situaciones que no se resuelven de la manera que usted y yo hubiéramos planificado o deseado. Ciertamente Dios desea cambiar su voluntad y su actitud. ¿Estamos dispuestos a permitirle que Él lo haga? Hermano, el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Es el tiempo de permitir que Dios quiebre lo que pueda quedar del viejo hombre, de esa vieja mujer, de esos viejos hábitos que nos alejan de la plena voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios le hace al menos 3 llamados a cada persona. Vamos a hablar ahora de los 3 llamados de Dios en la vida de todas las personas. En primer lugar, llama a cada uno a la salvación, al arrepentimiento de los pecados, a aceptar por fe que Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, reconociendo que su muerte en nuestro lugar fue expiatoria y suficiente para otorgarnos el perdón de los pecados. En segundo lugar, Dios nos llama a santificarnos. Esa palabrita no le gusta a muchos. O a separarnos del mal. Este es un llamado a una vida totalmente entregada a Dios, a tal punto que el pecado no reine más en nuestra vida. Es un llamado a permitir que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros para que nos guíe y nos ayude a resistir la tentación. El tercer llamado que Dios nos hace es un llamado al servicio. Este llamado puede ser a servirle dentro del hogar,
en el mundo de los negocios, en el campo misionero, en algún área de servicio voluntario o en muchas otras esferas. El llamado de Dios al servicio siempre es altamente personal y muy específico, de acuerdo con los talentos, las habilidades, los dones y la disposición que la persona tenga para ser usada por Dios. Algunas personas se rebelan al llamado a la salvación. Tristemente rechazan el mensaje del Evangelio. Dios no puede llamarlos a santificarse o a servir hasta que primeramente no se hayan rendido al llamado a la salvación. Por lo tanto, la actitud de Dios hacia ellos es un llamado insistente, persistente y constante a la salvación. Los esfuerzos de Dios por quebrantar están todos dirigidos a lograr que esta persona acepte a Cristo Jesús y se arrepiente o se arrepienta de su pecado. Mis amados hermanos, algunas personas se rebelan contra el llamado a la santificación. Han aceptado, sí, el perdón de Dios y se han convertido en su fuero más íntimo, pero se niegan a rendirse a la guianza diaria del Espíritu Santo. Quieren ciertamente continuar caminando en sus propios caminos mundanos, en lugar de caminar por los senderos por los cuales Dios desea que andemos. Han aceptado a Jesús como Salvador, pero no han tomado la decisión de seguirlo completamente como su Señor. Dios no puede llamarlos entonces a un ministerio sobrenatural ni al servicio hasta que no se rindan a ese llamado a la santificación. Él actuará sin descanso en nuestras vidas hasta que rindamos totalmente nuestra voluntad al Señor. Todos sus esfuerzos en cuanto al quebrantamiento están orientados a llevar a la persona a que acepte el llamado a la santificación. Algunas personas se resisten a este llamado de Dios, a este servicio o a un ministerio sobrenatural. Oyen que Dios les dice, quiero que hagas esto, y responden, sé lo que tú dices, pero pienso que haré esto primero o en lugar de lo que pides. Justifican su elección diciendo que es una manera de lograr el mismo objetivo, como si pudieran darle órdenes al Señor. Los que se rebelan contra el llamado de Dios a un servicio específico nunca encuentran verdadera satisfacción ni experimentan la sensación de plenitud en la vida que eligen para sí mismos. Si hay algo, mis amados, que debemos aprender de Jonás, es que Jonás fue un hombre privado totalmente del gozo. La rebelión no trae felicidad, solo trae pesar, depresión, ira, amargura y frustración. Una vez que Dios lo llama a hacer algo, ninguna cosa que uno pueda ofrecer como sustituto tendrá valor. Dios nunca me ha dicho, ¿te gustaría hacer esto o aquello? Nunca nos ha dicho, ¿has pensado en hacer esto? Ni siquiera una vez nos ha dicho, por favor, ¿podrías hacer esto? No, de ninguna manera. Dios es muy directo. Él dice, he aquí lo que quiero que hagas. Su dirección es muy clara, absoluta e inconmovible. Dios es Dios, mis amados hermanos. Siguiendo el tema de la rebelión, hermano, nuestras rebeliones hacia Dios tienen varias raíces. Vamos a comenzar por el orgullo. El orgullo es la principal raíz de toda rebelión en nuestra vida. Cada vez que uno elige hacer algo por propia cuenta y se rebela contra el llamado de Dios, es como si estuvieras diciendo, yo sé más que tú, Señor. Cuando las personas se resisten al llamado de Dios a la salvación, están diciendo, yo sé más que tú, Dios, acerca de la salvación. Sé cómo salvarme aparte de Jesucristo. Conozco el camino a la vida eterna sin necesidad de Cristo. Mire qué locura, hermano. Cuando las personas se resisten al llamado de Dios a la santificación, están diciendo, suponiendo, yo sé mejor que tú, Dios, de qué manera vivir en este mundo y aún así ser salvo. Sé tomar mis propias decisiones y resolver mis propios problemas. Sé definir la justicia mejor que tú. Cuando las personas, mis amados, se resisten al llamado de Dios, al servicio,
están diciéndole al Señor: yo sé cuál es el ministerio adecuado para mí. Sé cómo ser efectivo y cómo tener una vida significativa. Puedo definir mi propio destino espiritual. Mis amados, en todos los casos que acabo de mencionar, todos están plenamente equivocados. Dios ha provisto el camino a la vida eterna. Número 1, Jesucristo. Jesús dijo con claridad: yo soy el camino y la verdad y la vida. No dijo soy un camino, Él dijo soy el camino. Dios no solo ha provisto el camino para nuestra salvación, sino que también a través del ministerio del Espíritu Santo nos ha dado los medios para la santificación y para la guía diaria. Cuando nos resistimos a los métodos y a los medios de Dios y elegimos nuestros propios caminos, nos encontramos ciertamente en una rebeldía orgullosa. Número 2, otra de las piedras a que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios es el temor. Una segunda raíz clave de nuestra rebeldía ciertamente es el temor. Es muy probable que Jonás haya sentido temor de ir a Nínive. Los habitantes de Nínive eran idólatras, perversos y personas muy viles. Eran muy peligrosas. Es probable que Jonás haya temido una gran persecución, ya que era un hebreo caminando a través de las calles de los ninivitas, imagínense. Hablando entonces acerca de Jehová. Imagínese usted cómo se tiene que haber sentido él. Pero la Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado estarán conmigo. Hermano, el único Dios verdadero a personas que eran enemigos. Él servía al único Dios verdadero a personas que eran enemigos de los israelitas y que creían en muchos dioses. Imagínese usted. Evidentemente Jonás temía que Dios excusara a los ninivitas también. Es posible que haya temido que él los excusara y luego los permitiera avanzar contra los israelitas para quebrar algo en la vida del propio pueblo de Dios. El orgullo y el temor son dos de las primeras o principales raíces de rebelión en nuestra vida de hoy. Pregúntese esto: ¿por qué me estoy resistiendo a lo que yo sé que Dios me está pidiendo que haga, que abandone o que cambie? Otra de las preguntas que nos podemos hacer: ¿qué es o qué le hacemos? ¿Qué es lo que usted teme o qué es lo que yo temo? ¿Qué forma está adquiriendo el orgullo en su rebeldía? Cuanto mayores sean las fuerzas del orgullo, escúcheme iglesia, por favor, Cristo viene. El orgullo se va a quedar con millones de cristianos. Cuanto mayores sean las fuerzas del orgullo y del temor en su vida, tanto mayor será su tendencia a la rebelión o a la rebeldía. Aquellos que tienen mucho orgullo tienen personalidad fuerte. Poseen una voluntad enérgica. En términos generales, pueden soportar una gran dosis de crítica y de rechazo. Pueden salir adelante sin ser muy amados y pueden abrirse paso a través de las crisis soplando como toros. Estas personas tienen suficiente autodeterminación, persistencia y confianza en sí mismos como para continuar en rebeldía por más intensa que sea la presión. Otros, mis amados hermanos, tienen una mente fuerte. Son muy astutos y saben cómo manipular su propio camino o abrirse paso a través de las situaciones. Pueden imaginarse cómo librarse a sí mismos, incluso del proceso de quebrantamiento de Dios. Cuanto mayor es la presión que Dios aplica a su vida, tanto más se esmeran en elaborar su propio plan alternativo. A pesar de todo lo que Dios hace, ellos siguen adelante entretejiendo un modelo y un tanto errático de rodeo tras rodeo. Mas con el tiempo, cada uno de nosotros llega al final de su habilidad mental, emocional y espiritual para manejar la vida. Este momento puede llegar, escúcheme por favor, en el lecho de tu muerte. Sea Dios glorificado.
con toda seguridad llega en el momento de la muerte misma. El deseo de Dios es que nos enfrentemos a nuestro orgullo y a nuestro temor y le digamos: no puedo imaginarme la vida basada en mis propios recursos. No puedo manipular mi camino hacia el gozo genuino, hacia la esperanza o la satisfacción. Te necesito, Señor, en mi vida. Confío completamente en ti para que hagas conmigo lo que sea verdaderamente significativo e importante. Mis amados, prácticamente todos nosotros en algún momento hemos intentado minimizar nuestra propia rebelión. Encontramos muchas maneras para justificar nuestras decisiones. Algunas veces echamos la culpa a los demás por la presión que estamos sintiendo o por el quebrantamiento que estamos experimentando. Nos decimos: no me encontraría en este lío si tal persona no me hubiera hecho mal. No me sentiría de esta manera si aquella persona no me hubiera causado todos estos problemas. Otras veces, mis amados, echamos la culpa a las circunstancias pasadas o presentes. Decimos: bueno, me criaron de esta manera, por lo tanto es la única manera que conozco de vivir y responder. Dios conoce mi pasado, así que Él sabe que voy a responder de esta manera. Mis amados, seguimos justificándonos, corriendo, rebelándonos. Por cierto, cuando una persona se justifica constantemente y culpa a los demás, esto es una señal segura de que está resistiendo al quebrantamiento y se encuentra en una gran rebelión. Mis amados, la respuesta correcta delante de Dios es la confesión. Estoy en rebeldía contra Dios. Mis amados, cuanto antes lleguemos a esta conclusión y nos enfrentemos a la realidad de nuestro comportamiento, tanto más rápido veremos la resolución de nuestro quebrantamiento. ¿Cuánto le costó a Jonás su rebelión? Le costó lo mismo que nos cuesta a nosotros. La pérdida de la familia, hermano. Jonás fue separado de su gente. Compró un boleto con la intención de mudarse a 1000 kilómetros de distancia de su gente. Oiga eso. Inevitablemente nuestra rebelión nos hará perder relaciones con los que más amamos. Al escoger huir a Tarsis, Jonás también experimentó la pérdida del trabajo. Cualquiera que fuera el oficio de Jonás, al parecer estaba dispuesto a abandonarlo y emprender una vida desconocida en una tierra extranjera. Tuvo que enfrentar la pérdida de ingresos. Con la pérdida de su carrera o su oficio, Jonás también perdió sus ingresos. Y no solo eso, sino que también experimentó pérdida de dinero o de posesiones. Sin duda alguna, la compra del boleto hacia Tarsis le costó a Jonás una suma muy grande. Cuando la tripulación tiraba por la borda toda la carga, es muy probable que Jonás también haya perdido cualquier posesión terrenal que tenía a bordo. Aun cuando nos las hayan arrojado en aquel momento, Jonás perdió todas sus posesiones terrenales cuando lo arrojaron por la borda. Jonás no solo experimentó pérdidas materiales, tangibles y de relaciones, sino que también experimentó una conciencia culpable. Jonás sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Mis amados, también experimentó un alejamiento de Dios. Jonás se puso en una posición en la cual estaba fuera de la comunión con el Señor. Toda la experiencia de la tormenta y de estar 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez debe de haber sido terrible. ¿Se puede usted imaginar el hedor, la peste dentro del vientre de aquel pez? ¿Puede imaginarse la desesperación por la falta de oxígeno, la lenta degeneración que sentiría una persona en su propio cuerpo? Todas estas pérdidas involucran a otras pérdidas, hermanos, pero Jonás también experimentó una gran atadura emocional. La ira, el odio y la amargura siempre nos crean ataduras. Cuando sentimos estas emociones hacia otros, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones. El resentimiento nos devora de la misma manera.
empaña la visión que podemos tener del futuro, enfría el entusiasmo que tenemos por la vida y nos arranca el gozo. La amargura, mis amados, bloquea nuestra capacidad de amar y de recibir amor. El enojo y el odio oscurecen nuestra fe. Jonás se encontraba en una gran conmoción emocional. Su actitud devoró su corazón de la misma manera en que el gusano devoró la calabacera que Dios le había provisto para tener sombra. Hizo que se marchitara en su fuero interior. Aunque no sabemos nada acerca de la familia de Jonás, podemos suponer que ellos también sufrieron como resultado de la rebeldía de Jonás. Las familias y los seres queridos de aquellos que se rebelan siempre sufren de una manera u otra. Ninguno de nosotros puede rebelarse contra Dios sin pagar un alto y terrible precio. Mis amados, si continuamos en la rebelión, con el tiempo Dios nos dirá: muy bien, tú ganas, pero pierdes. Dios nos aplazará definitivamente en el estado que nosotros hemos elegido para nosotros mismos. Dejemos que el quebrantamiento de Dios haga el trabajo por la cual Él lo emplea. Si hemos elegido no aceptar el llamado de Dios a la salvación, permaneceremos en el estado de personas no salvas, o sea, personas perdidas. Si hemos escogido no aceptar el llamado de Dios a la santificación, permaneceremos en esa área, luchando continuamente contra la tentación y contra las consecuencias de nuestras elecciones equivocadas, de las malas decisiones y del pecado. Si hemos elegido no aceptar el llamado de Dios al servicio, permaneceremos indefinidamente en esa área, insatisfechos y luchando para encontrar el significado y el propósito genuino de la vida. Mis amados hermanos, la rebelión pone fin a nuestro crecimiento, nos roba la plenitud, nos corta la capacidad de madurar espiritualmente. Qué terrible, ¿verdad? Mis amados, cuando sentimos que una persona está en rebeldía, nuestra oración debería ser esta: Dios, envíale a esta persona suficientes problemas para que se vuelva a ti. Esta no es una oración para que Dios mate a esa persona, la destruya. Esto no es lo que Dios desea y no debe ser lo que nosotros deseemos. Pero podemos orar para que Dios los conduzca a circunstancias y situaciones que quebranten su voluntad y los traigan al punto en el que se rindan al Señor. Esto es, en última instancia, para su propio beneficio. Por lo tanto, es algo bueno por lo que podemos orar. No oramos pidiendo el mal para la vida de una persona porque deseamos venganza o para verla sufrir por algo que nos ha hecho a nosotros. Más bien, nuestra oración para que sean quebrantados es una oración que apunta a que ellos sean puestos en una posición en la cual puedan recibir una gran bendición de Dios. Amado pueblo de Dios, cuando una persona está siendo quebrantada, no debemos venir muy rápidamente en su auxilio para darle consuelo o para intentar quitarle el dolor. Al hacerlo, estaremos interponiéndonos en el camino de Dios. Nuestra oración debería ser la siguiente: Señor, sé que no mandas ni demasiado ni muy poco a la vida de una persona. Abre sus ojos para que pueda reconocer que está obrando para su propio bien. Muéstrame lo que debo hacer y decir para que pueda hablarle la verdad en amor. Guía nuestras acciones guía mis acciones para que no me interponga en tu camino. Más bien, vamos a orar para que esta persona se rinda a la voluntad de Dios de tal manera que sea lo que fuera que Dios quiera hacer, que usted le dé lugar para que Él cumpla sus propósitos. Oraremos para que Dios lo fortalezca y lo sostenga para que pueda salir de esta experiencia más fuerte, mejor y espiritualmente más maduro que antes. No vamos a orar pidiendo un escape, sino para que la gracia de Dios abunde en su vida, para que pueda hacer frente a esta situación con valor. Vamos a orar para que usted pueda confiar completamente en que Dios está obrando en esta situación para su bien. Mis amados, ya por último, la rebelión, si persiste, finalmente hace que perdamos la bendición que Dios desea para nosotros.
Nos impide recibir la plenitud que Dios ha planificado para nosotros. Podremos experimentar un poco de amor en la vida, pero nunca conoceremos la arrolladora maravilla del amor incondicional del Dios Todopoderoso. Podremos tener una pequeña esperanza en la vida, pero nunca conoceremos cabalmente la esperanza de gloria a la cual hemos sido llamados. La resistencia hacia Dios nos impide experimentar la plenitud del poder, la sabiduría y la presencia del Señor. Nos impide recibir su bendición. Decirle que no al llamado de Dios en nuestra vida implica un precio demasiado elevado para pagar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu voluntad. Gracias porque estas palabras son de amor para todos en nuestra vida, Señor. Prospera, Dios mío, tu plan de quebrantamiento a las cosas viejas que aún nos quedan. Ayúdanos, Padre, para que podamos renunciar voluntariamente a los antiguos hábitos, a las acciones del pasado, Padre, de manera que nos podamos rendir ante tus pies, total y cabalmente como tú lo deseas y tú esperas. Nos atamos en esta hora a tu Espíritu Santo, a tu voluntad y a tu plan. Ahí está la audiencia. Ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos a todos a que podamos servirte como tú te lo mereces y ayúdanos a que nos podamos desprender de las cosas que nos separan de ti. En Cristo Jesús lo creo, Señor. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados, no hay tiempo para más. Esperamos que el programa haya sido de bendición para su vida. Así que los esperamos la próxima semana a la misma hora. Les recordamos el número de teléfono en Puerto Rico, Estados Unidos, 787-479-6677 para la oración, o si siente en su corazón ayudarnos con una ofrendita misionera, la puede canalizar llamando a ese teléfono 787-479-6677 o nos puede llamar por WhatsApp, símbolo de más 52-1916-140-8320. Los esperamos entonces la próxima semana, si así Dios lo permite. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dios les bendiga. Este fue el programa La Verdad como está escrita con el pastor Gilberto Costa. No se pierda la próxima semana a la misma hora y por esta estación, su programa La Verdad como está escrita. Para invitaciones locales e internacionales o para la oración, llámenos al 787-479-6677. 787-479-6677. Si siente ofrendar a este ministerio de sana doctrina.